Hola a todos. Aprovechando que están muy cerca las elecciones aquí en Costa Rica, vamos a hacer un análisis básico de los resultados de las encuestas utilizando Power BI. Entonces vamos directo al ejemplo. Este es un pequeño ejemplo que vamos a realizar, vamos a irlo haciendo paso a paso, en el que vamos a poder ver la tendencia que siguió diferentes candidatos alrededor de las encuestas y poder compararlos, por ejemplo, contra alguno otro de los candidatos presidenciales, ya sea que lo veamos directamente o poderlo compararlo a lo largo de los meses de 6 encuestas que ha realizado. En este caso nos vamos a basar en las encuestas de la Universidad de Costa Rica. Esos datos de la Universidad de Costa Rica por acá están. Entonces son los datos que nos sirvieron de fuente y los datos que vamos a utilizar para nuestro modelo de negocios. Ya por acá los tenemos en Excel. Tenemos la información de la fecha de la encuesta, el resultado para cada candidato, cuál fue su intención de voto o el porcentaje de intención de voto. Tenemos una tabla fechas donde tenemos el nombre del mes y la posición de ese mes. Ya van a ver para qué nos va a servir esto. Y también tenemos los candidatos, los nombres de los candidatos, incluyendo la parte de indecisos, una imagen relacionada que buscamos en internet y también la posición de esa imagen para definir el orden más adelante. ¿Okay? Entonces, antes de empezar, voy a cerrar este modelo de datos, voy a guardar cambios y vamos a regresar acá. Okay, entonces básicamente vamos a hacer este reporte, pues los formatos, los títulos. Esto va a ser una segmentación de datos con imágenes para poder escoger y comparar entre diferentes candidatos. También vamos a agregar este tipo de gráfico y un gráfico de burbujas para poder analizar la evolución en el tiempo de los diferentes candidatos. Ok, entonces vamos al ejemplo. Vamos a empezar acá con un archivo en blanco completamente desde cero, y lo primero que hacemos siempre es configurar en el menú archivo, opciones y configuración, opciones, asegurarnos de que la configuración regional de Power BI esté correcta. En este caso, por los datos que vamos a utilizar, acá en archivo actual, configuración regional, va a asegurarme que esté en español Costa Rica. Vamos a dar a aceptar. Y ahora sí vamos a empezar a cargar datos. Entonces en el menú inicio, obtener datos, y en este caso son datos de Excel. Este ejemplo lo tenemos por acá en la carpeta ejercicios, votaciones Costa Rica. Ok, y selecciono la Excel para hacer la conexión, y acá voy a seleccionar de una vez las tres hojas que teníamos en el Excel. Voy a cargar las tres. Son datos muy pequeños, poquita cantidad de datos, entonces debería cargar rápidamente. Ok, una vez que ya cargaron los datos, vamos a revisar si todo está correcto. Aquí tenemos la tabla candidatos, donde tenemos el nombre del candidato, una imagen relacionada y la posición. Tenemos la tabla datos. Esto ahorita podemos darle formato de porcentaje. Y tenemos las tablas fechas que nos indica el mes o el momento en que se hizo la encuesta y de qué posición debería ir ese momento. Ok, prácticamente lo único que vemos aquí extraño es que esta intención de voto debería ser un porcentaje, entonces vamos a cambiarlo. Voy a pararme aquí en la tabla de datos, voy a seleccionar intención de voto, y acá en modelado vamos a decirle que eso es un porcentaje, y les voy a decirle que solo un decimal. Ok, agreguemos tal vez el gráfico que es un poco más difícil de elaborar, que sería el gráfico de dispersión. Ok,
El gráfico de dispersión nos solicita que tengamos tanto en el eje Y como en el eje X datos de valor numérico para poder ver la evolución en los dos ejes. Por ejemplo, la intención de voto podríamos ponerla en el eje Y por acá vean que ya acá se está agregando el porcentaje de intención de voto. Entonces, entre más arriba va a salir el punto, la burbuja, significa que ese candidato tenía pues una mayor aceptación o un mayor porcentaje de intención de voto. Vamos a agregar también acá de la tabla candidatos, voy a arrastrar el campo candidato al campo leyenda. Con esto lo que hacemos es que para cada candidato estamos asignando un color diferente de las burbujitas. Y ahora vamos a hacer acá el eje X. Para el eje X ocuparíamos, por ejemplo, las fechas, pero no nos va a servir acá el indicador de tiempo. No nos va a servir porque todos nos van a salir igual. Aunque lo cambiáramos a promedio, todos nos van a salir igual. Aquí lo correcto para este indicador de tiempo sería que en esta tabla donde tenemos los resultados, donde tenemos los datos, para cada fecha, para el candidato y la intención de voto, tuviéramos también la columna de posición o de fecha. También aquí nosotros le llamamos indicador de tiempo. Entonces podríamos hacer esto con una nueva columna. Entonces voy a seleccionar acá nada más para chequear en la tabla de datos, voy a seleccionar en menú modelado una nueva columna. Vamos a hacerlo un poco más grande para que lo puedan ver bien. Modelado, nueva columna, y le podemos poner de nombre fecha, no importa. Fecha. No, fecha no, porque ya tenemos una columna fecha. Indicador de fecha. O número de encuesta. Número de encuesta. Muy bien. Y aquí vamos a usar una función que se llama related. Y la vamos a relacionar a la tabla fechas indicador de tiempo, que es el que nos dice en qué momento fue la encuesta, si agosto fue la número 1, octubre la número 2, etc. Con eso, ven que aquí ya relacionamos todas las de agosto, van a ser la número 1, todas las de octubre la número 2, noviembre, etc. Esto funciona gracias a que aquí automáticamente Power BI detectó las relaciones. Vamos a ver que estas relaciones nosotros no las definimos, pero Power BI detectó que era posible relacionar el nombre del candidato de la tabla candidatos. Aquí aparece una única vez cada candidato. Ese campo lo puede relacionar con el nombre candidato de la tabla de datos, a pesar de que aquí aparecen muchas veces los nombres de los candidatos, los nombres de cada candidato. Por eso es una relación muchos a uno. Y lo mismo sucedió con las fechas. Para cada mes, en la tabla fechas, cada mes viene una única vez. Por eso es una relación de uno a muchos o muchos a uno. En la tabla de datos, cada mes viene muchas veces, por eso entonces es relación muchos a uno. Esto se hizo automáticamente, si no nosotros lo pudimos haber creado. Si no se hizo automáticamente, voy a borrar esta, supongamos que no se hubiera creado. Voy a decirle eliminar. Entonces yo hubiera hecho la relación acá, arrastrando desde el campo tabla fecha, arrastro una línea y lo suelto sobre el campo fecha de la tabla fechas. Entonces ahí ya tenemos nuestra relación. Gracias a eso es que funciona esta fórmula, esta función. Es que es una nueva columna. Le pusimos número de encuesta con la función related, que está haciendo una relación con indicador de tiempo. Para los que están acostumbrados a usar buscar V, esto es como hacer un buscar V con algo que tengan en común. En este caso lo que tienen en común las dos tablas es el nombre del candidato. Al tener algo en común podemos importar cualquier columna de la otra tabla. Entonces voy a usar ahora este número de encuesta acá en el eje X y
Lo que voy a hacer es que en esta pequeña pestaña que está acá junto al nombre, le voy a decir que no lo sume, sino que haga el promedio. Ok. Listo. Ok. Y vamos a, para que el tamaño de la burbuja varíe de acuerdo a la mayor intención de voto que tenga un candidato, vamos a poner acá la intención de voto, la vamos a volver a utilizar y la vamos a poner acá en la sección de tamaño. ¿Okay? Entonces aquí, bueno, ya pueden ver que la burbuja de indecisos es más grande. Por ahí Álvarez de Santi es más grande, etc. Esto actualmente está sumando, pero no queremos que sume. Vamos a decirle en el eje Y, también vamos a decirle que lo haga como un promedio. Vamos a revisar nada más. Esa es la evolución a lo largo del tiempo. Vamos a decirle entonces que haga un promedio. Y finalmente, acá en el eje de reproducción, podemos poner de la tabla fechas el número de fecha. ¿Ok? Ven que al agregar el número de fecha, no se agregó en el orden correcto. Se está agregando en un orden extraño, ni siquiera es cronológico, no es alfabético. A 17 de enero, 24 de enero, agosto, diciembre. Eso no nos sirve. En realidad la primera encuesta fue en agosto, después pasamos a octubre, noviembre, diciembre y después las 2 de enero. Entonces, ¿cómo forzamos a que eso se ordenen de manera correcta? Bueno, en la tabla fecha, si recuerdan, vamos a escoger la tabla fecha. En la tabla fecha teníamos dos columnas, una que decía la fecha o el momento de la encuesta y otra que decía el indicador de tiempo. Eso lo hicimos desde el Excel, esta columna indicador de tiempo, donde le pusimos que agosto era el 1, octubre el 2, etc. Esta columna lo que nos va a forzar, o para lo que nos ayuda, es para poder ordenar los datos de fecha que estamos usando en el objeto visual, que en este caso es el gráfico de dispersión. Entonces voy a marcar esta columna y para forzar que se ordene en este orden, vamos a darle aquí en el menú modelado y vamos a usar esta opción de ordenar por columna. Y acá le digo con respecto a qué ordenarla. Hay que decirle con respecto a una columna que tenga valores numéricos. Puede ser con respecto a ventas del mes, con respecto a resultados de encuestas, o en este caso un indicador, con la columna indicador de tiempo, que me dice la posición correspondiente. Aquí no se ve ningún cambio, pero si vamos acá al visual, ya aquí se ordenó agosto, octubre, noviembre y diciembre según el indicador de tiempo que hemos colocado allá. Entonces, ya aquí este gráfico está funcionando y podemos ver las diferentes tendencias de cada uno. Podríamos seleccionar acá y ver alguno en específico, por ejemplo Fabricio Alvarado, y ahí se ve cómo fue subiendo a lo largo de las encuestas. Si me paro aquí sobre la burbujita, se ven entonces los detalles específicos de cada mes. Puedo ir a un mes en específico para ver y comparar contra los demás. Presionando control y otra burbujita, puedo comparar contra otro candidato, por ejemplo contra Antonio Álvarez de Santi, y correr el modelo otra vez para comparar su evolución, y así puedo hacerlo con los otros candidatos. ¿Okay? Bien, entonces seguimos acá. Este gráfico está prácticamente listo, no completamente listo, pero sí ya muy adelantado. Voy a hacerle por acá un campo para acá insertar otro visual. El otro visual que vamos a insertar se llama gráfico de la barra de herramientas. Este gráfico nos muestra también una tendencia. Podríamos agregar el nombre en el eje podemos agregar el nombre de la fecha, de la tabla fechas, y la intención de voto. ¿Okay? Y acá en leyenda lo podemos distribuir para verlo por candidato. Vamos a usar el campo candidato de las tablas candidatos. ¿Okay? Entonces cuando yo seleccione, por ejemplo, acá
a Rodolfo Pisa, entonces aquí me va a mostrar la tendencia. En este va a ir mostrándomelo punto a punto, en movimiento, y aquí es un gráfico fijo que me muestra cuál fue esa tendencia, como si fueran serpientes. ¿Sí? Igual si vemos aquí otro candidato, Fabricio Alvarado, entonces ahí se ve la tendencia que tuvo. Y el ancho, acá en cada columna representa pues cuánto porcentaje tuvo él con respecto a los demás. Así lo podemos hacer con el resto de candidatos, por ejemplo con indecisos. Muy bien, en este momento vamos a dejarlo ahí. Y ahora vamos a agregar la segmentación de datos para poder filtrar y ver los datos por un candidato en específico. Acá lo interesante es que vamos a poder verlo con imágenes. Entonces, para poder verlo con imágenes, antes de empezar, en la tabla candidatos, si recuerdan, vamos a buscar la tabla candidatos. En la tabla candidatos teníamos estas tres columnas: el nombre del candidato, una imagen, que esto hace referencia a una imagen JPG, por ejemplo, que encontramos ahí en internet. Obviamente pues aquí están los autores o los dueños de las páginas de donde estamos tomando las imágenes, y la posición. Esta posición también nos sirve para ordenar en qué orden, para la redundancia, queremos que salgan los candidatos. Entonces, por ejemplo, acá yo seleccioné que los indecisos salieran de número 1, Antonio Álvarez de número 2, Juan Diego Castro de 3, etc. Ok. Entonces, vamos a indicarle acá a Power BI, voy a marcar este campo, y acá en el menú modelado voy a decirle qué tipo de datos o qué categoría de datos es. Actualmente dice sin clasificar, pero para ayudarle a Power BI a entender que eso es una imagen, le vamos a decir que eso es una dirección URL de la imagen. ¿Ok? Ya entonces Power BI entiende qué es lo que tiene que hacer con esto. Vamos a regresar acá al informe y vamos a agregar acá una segmentación de datos. Ok, ahí tenemos la segmentación de datos, y en esa segmentación de datos vamos a meter el campo imagen de la tabla candidatos. Ok, ahí ya tenemos entonces las imágenes. Y en este ejemplo nos está saliendo en horizontal, pero tal vez no queremos verlo en horizontal, perdón, nos está saliendo en vertical. Tal vez no queremos verlo en vertical, sino en horizontal. Entonces vamos a marcar esta segmentación. Vamos a darle aquí a este dibujo que parece un rodillito para darle formato. Y en la sección general le vamos a decir que la orientación no es vertical, sino que cambie a orientación horizontal. Okay, entonces ahora si podemos abrir esto. Y tratar ahí de ajustar para que quepan todos los candidatos. Bueno, esto es con respecto a los principales candidatos de las encuestas. Aquí faltan algunos, pero vamos a ajustar esto por acá. Ok. Entonces ahí ya esa es nuestra segmentación de datos. Ya aquí está funcionando. Puedo seleccionar solo a Carlos Alvarado, puedo seleccionar solo a Álvarez de Santi, a Fabricio Alvarado. Puedo comparar entre algunos de ellos, pero hasta el momento tendría que hacerlo con la tecla control para poder comparar dos de ellos. Ok. Acá tal vez no están en el mejor orden. Tal vez nosotros quisiéramos ordenarlo de mayor a menor según han salido las encuestas. Por ejemplo, el mayor hasta ahora siguen siendo los indecisos. Antonio Álvarez de Santi se mantiene ahí entre la primera y segunda posición. Por ahí Juan Diego Castro también. Después tal vez por ahí lo siguen Rodolfo Pisa, etc. Entonces para eso nos va a servir esta columna de posición, ¿okay? Que también la pusimos desde Excel. Esa posición la definimos desde que cargamos los datos en Excel. Si no lo habían hecho, entonces ustedes pueden ir al Excel. Pueden ir al Excel y agregar esta columna posición, poner los datos en la posición que quieren, guardan los cambios, cierran este Excel y regresan a su Power BI. En el menú inicio le dan a actualizar y entonces ya va a aparecer esta columna, si es que no la habían agregado desde el principio.
Ok, entonces para que se ordene de manera correcta, vamos acá a la tabla de candidatos, marcamos el nombre del candidato y no, en este caso más bien marcaríamos el nombre de la imagen, porque lo que estamos usando en la segmentación es la imagen. Marcamos el nombre de la imagen y le decimos en modelado, ordenar por columna, y le decimos que lo ordene por posición, siempre que lo ordene por un dato numérico. Regresamos acá, entonces vean que ya se ordenó más o menos de mayor a menor a como han estado en las encuestas, al menos en las más recientes encuestas. Ya por acá está Fabricio Alvarado. Ok, entonces puedo ver aquí la tendencia de Álvarez de Santi, puedo ver aquí Juan Diego Castro, puedo ver a Fabricio Alvarado, etcétera, y puedo correr el modelo o el informe solo para un candidato en específico. Este gráfico siempre se me olvida el nombre, este gráfico de dispersión nos permite, si seleccionamos una de las burbujas, ver la tendencia que tuvo, y si vuelvo a correr el modelo, entonces esa burbuja me va marcando la tendencia paso a paso a lo largo de los meses. Ok, actualmente para seleccionar varios de ellos tengo que presionar la tecla control. Eso porque tal vez nosotros ya sabemos cómo hacerlo así, pero un usuario o diferentes usuarios tal vez no saben que tienen que hacerlo con la tecla control. Lo ideal sería que hagan clic y se seleccione, y hagan clic y se desmarque, pero que puedan comparar varios de ellos. Entonces vamos a cambiar un poco, vamos a escoger esta segmentación, vamos a darle aquí al formato, y acá en controles de selección hay una opción que dice selección única, la vamos a deshabilitar. Okay, entonces con eso lo que nos ganamos es poder comparar con un solo clic, poder comparar entre varios de ellos, ¿okay? Y correr ahí entonces el modelo. En este caso, para ver la tendencia de las burbujas, si es necesario marcar cada una, y si quieren compararlo contra las otras, entonces con la tecla control las selecciono. Que estas quedaron muy juntas, entonces me cuesta marcar la otra. Quedaron prácticamente igual. Okay, aquí sí puedo marcar las tres. Y ahora sí ver la tendencia. En ese caso estoy comparando Juan Diego Castro con Rodolfo Pisa y Carlos Alvarado. Okay. Este caso sí tuve que seleccionar cada burbujita con control para que me salgan las líneas. Bien, si marco alguna de las otras burbujitas, ya con doble clic ya regresa a la normalidad. Y si quiero deseleccionar los candidatos, entonces ya la persona iría acá desmarcándolos. Ok. Por último, tal vez nos quedan las opciones de formato. Entonces acá podríamos decir, para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, venimos aquí a la opción de formato, vamos a buscar el título, vamos a activar acá el título y le podemos decir que seleccione uno o varios candidatos, 2 puntos. Acá le vamos a decir un color de fondo para eso. Entonces pueden escoger el que ustedes quieran o venir acá y escoger un color personalizado. Yo por ejemplo creo que le puse uno como azul con letra color blanco, le puse centrado y le subí un poquito el tamaño a 10. Esto que dice acá imagen no es el nombre del campo como está en la tabla dinámica acá, eso tal vez no lo necesitamos, entonces le podemos desactivar esta opción de encabezado y ya no nos sale. Ok, y parecido podemos hacer entonces con los gráficos. Marco cada gráfico, venimos acá al título y acá en título le podemos decir por ejemplo intención de voto por candidato en cada encuesta. También le podemos poner el mismo formato para no usar demasiados colores en el reporte.
Y este es parecido, intención de voto por candidato en cada encuesta. Intención de voto por candidato en cada encuesta. Ok, le vamos a poner igual colores, azul, el texto blanco, centrado, el tamaño de letra 10. Ok, vamos a ajustar un poco el alto para que quede parecido al otro. Acá todavía nos queda un poco de espacio y podríamos estirar esto un poquitito más. Igual acá este lo podemos estirar un poco más. Ok, para agregar un título, aquí en el menú inicio pueden agregar un cuadro de texto y aquí podríamos decir podríamos ponerle, por ejemplo, hacerlo un poco más grande, análisis de resultados de las encuestas en Costa Rica según el CIEP de la UCR. Acá podemos hacer algunas cosas de formato también, podemos marcar esto, podemos darle que se centre, podemos escoger un color de texto determinado, podemos marcar esta cajita y acá tenemos algunas opciones de formato, entonces activar el color de fondo y ponerle un color de fondo parecido al que estábamos usando. Este texto lo podemos cambiar también de color acá, puedo decir que ese texto es blanco para que concuerde con lo demás, que salga en negrita. Podemos subirle un poco el tamaño, podemos ajustar aquí. Y acá pues pueden poner alguna información relevante como margen de error, etcétera. Eso sería con otra cajita de texto. Otra cajita de texto. Por ejemplo, poner datos de encuestas de agosto de 2017 a enero de 2018. Margen de error en la última encuesta fue de 2,8 puntos. Y cualquier información que ustedes consideren ahí relevante para las personas que tengan que tenerlo bien claro. Ok, esto podemos ponerlo por ahí. A esto también le podríamos poner un borde. Okay. Normalmente se pone un logo por ahí a la izquierda, a la derecha de los diferentes reportes. Y ahí está casi listo el reporte para empezar a utilizarlo. Solo una cosa, que cuando acá analizamos un diferente candidato, por ejemplo, si escojo a Carlos Alvarado, vean que la escala va de 4% a 10%. Si escojo a Fabricio, cambia, ¿verdad? Y si escojo a Antonio, cambia también. Si escojo a los indecisos, pues todavía una escala más alta. Tal vez eso no es muy justo para comparar, porque por ejemplo acá, si yo vengo y escojo a Antonio Álvarez de Santi, que ha sido los más altos, me sale una burbuja por acá y se ve muy abajo. Sin embargo, es un 12.4%. Y si escojo a Carlos Alvarado, solo a Carlos Alvarado, sin Álvarez de Santi, vean que la burbuja sale muy arriba, pero a pesar de eso es apenas un 10.6%, incluso un poco menos que lo de Antonio Álvarez de Santi. Entonces, lo que vamos a hacer es esta escala dejarla fija, para que así sea más justa la comparación visualmente, se pueda entender mejor si una burbuja está más arriba o más abajo, que se entienda mejor entonces la comparación entre candidatos. Entonces voy a marcar este gráfico en el menú formato, vamos a ir al eje Y y le vamos a decir aquí en iniciar y fin, vamos a decirle que inicie en 0 y que termine en 0.25. ok, en este caso con esa escala prácticamente la que no se va a ver es la de indecisos, porque casi que los indecisos
siempre han estado por arriba de 0.25. Pero bueno, en este caso tal vez digamos que no nos interesan mucho los indecisos, sino nos interesan más los candidatos. Si quieren que sean los indecisos, pues habría que subirlo, pero ese porcentaje de indecisos anda prácticamente, habría que ponerle como hasta 50%, porque ha sido demasiado alto. Ok, entonces se vería así, pero cuando veamos otros candidatos tal vez más bajitos, al hacerlo así, no se va a ver mucho el desplazamiento. ¿Okay? Entonces por eso lo vamos a dejar en 0.25. No nos interesan mucho los indecisos, sino más bien los candidatos. Entonces ahí se puede ver un poco la evolución de todos. Okay, entonces ahí prácticamente está listo el modelo, es de empezar a analizar, entonces empezar a comparar. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a escoger a Antonio, ¿verdad? Quitar los indecisos y le damos ahí check, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con don Antonio? ¿En serio trae una tendencia a la baja o no? Bueno, ahí cómo se ve esa diferencia, ustedes ahí lo interpretarán, ¿verdad? Empezó en 25.2, por ahorita andan en 12.4%. ¿Cómo anda, por ejemplo, con respecto a Juan Diego Castro? Entonces vamos a activar aquí la comparación y podemos entonces correr el modelo y que se vaya viendo ahí cómo ha sido esa evolución entre los dos candidatos. O bien incluir a don Fabricio Alvarado. Marquemos aquí los tres, marco uno y con control presionado marco las otras dos burbujitas para poder agregar las líneas de tendencia. Entonces le damos play y ahí entonces podemos ver la evolución de los tres candidatos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasó aquí en diciembre? Entre diciembre y enero, ¿qué pasó para que Fabricio Alvarado subiera tanto? ¿Qué pasó para que empezaran a perder puntos, principalmente de Juan Diego Castro? Y bueno, aquí podemos agregar también el modelo a don Rodolfo Pisa o a Carlos Alvarado, que también en la última encuesta parece que subió un poco más. Vamos a ver. Entonces ahí podemos correr el modelo y bueno, ahí se va viendo entonces cómo algunos han ganado, por ejemplo Fabricio y Carlos Alvarado, y cómo algunos tal vez han perdido un poco, por ejemplo don Antonio Álvarez de Santi y don Juan Diego Castro. ¿Okay? Y ahí podemos seguir agregando al modelo, ya verlo también con don Rodolfo Pisa, etc. Ok, entonces básicamente este es el ejemplo que queríamos construir. Recuerden que acá también podemos ver las tendencias de diferentes candidatos. Desde acá marcándolos de nuevo, o lo marcamos o lo desmarcamos, lo seleccionamos, y acá podemos ver entonces las diferentes tendencias, ¿verdad? Cómo subió alguno, compararlo cómo va contra otro, ¿verdad? Entonces cómo se reparten ese pastel de intenciones de voto los diferentes candidatos, cómo va el doctor Hernández también, ¿verdad? Cuál ha sido la tendencia con respecto al movimiento libertario, etcétera. ¿Okay? Como ha sido con respecto a Edgardo Araya. Ahí tenemos los principales candidatos que han figurado en estas elecciones. Vamos a dejar el video hasta acá. Espero les sirva para practicar, darle un uso real a Power BI. Y esa es una pincelada de lo que podríamos hacer para analizar datos con las elecciones. Ahí, conforme tengamos datos disponibles de otras fuentes, podemos ir haciendo algunos ejemplos para que sigamos practicando. Ok, cualquier duda entonces nos pueden escribir a nuestro correo, ya sea por nuestro Facebook, el canal de YouTube o directamente a nuestro correo. Y quedamos atentos a sus dudas. Espero que les sirva para practicar y que les haya gustado. Hasta luego.